Es la historia de un engaño brillante y meticulosamente planeado, nacido en el corazón mismo de la respetabilidad, en las salas de juntas corporativas y en las páginas satinadas de los folletos publicitarios. Es el triunfo de la más compleja ingeniería química, la cúspide del pensamiento farmacéutico, nacida en laboratorios estériles y relucientes en los que confiaban millones de personas en todo el mundo. Destruir la cosecha significaba destruir el sustento de provincias enteras. Significaba crear enemigos donde se necesitaban desesperadamente amigos. Y así se tomó una decisión silenciosa y tácita. Los campos de adormidera, en su mayor parte, se dejarían en paz. Los comandantes de la coalición sobre el terreno, encargados de luchar contra la insurgencia, entendieron que el agricultor cuyo campo quemas hoy es el hombre que te coloca un artefacto explosivo improvisado mañana. Los señores de la guerra, muchos de los cuales ahora eran nuestros aliados contra los talibanes, eran los mismos hombres que controlaban el comercio regional de opio. Interrumpir su negocio era interrumpir las frágiles alianzas que sostenían al nuevo gobierno. Era un pacto fáustico, sellado en el polvo de Kandahar y los valles de Helmand. Nosotros haríamos la vista gorda con las adormideras y ellos nos ayudarían a cazar a los talibanes. La ironía, por supuesto, fue que los talibanes, ahora reagrupados como una insurgencia, vieron la misma oportunidad. La economía del opio era el combustible perfecto para la guerra asimétrica. No requería una infraestructura compleja, era resistente a la sequía y generaba enormes sumas de dinero en efectivo en un país que tenía poco más que ofrecer al mercado global. El resurgente talibán empezó a operar como una mafia. No necesitaban gestionar todos los campos ellos mismos, solo necesitaban controlar el ecosistema. Ofrecían protección a los agricultores, grababan la cosecha, grababan a los traficantes que transportaban la pasta de opio cruda desde los campos hasta los laboratorios. Grababan los laboratorios que procesaban el opio para convertirlo en base de morfina y luego en el preciado producto final, la diacetilmorfina, heroína número 4. Cada paso del proceso, desde la incisión en la cápsula de la amapola hasta la carga de los ladrillos en una Toyota Hilux, generaba ingresos. Un impuesto del 10% aquí, un 20% allá. Todo sumaba. La escala del resurgimiento fue impresionante. Para 2007, apenas 6 años después de la invasión, Afganistán producía el 93% del opio ilícito del mundo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó que el valor de las exportaciones de opio había alcanzado los 4.000 millones de dólares al año, equivalente a más de la mitad del PIB oficial del país. Los campos de amapolas florecían por todo el sur, un mar de delicados pétalos blancos, rosados y rojos que representaban una ola de miseria para el resto del mundo. Solo la provincia de Helmand producía más opio que toda Birmania, el anterior líder mundial. La logística para mover este producto era tan antigua como la propia ruta de la seda. El principal conducto llegó a ser conocido como la Ruta de los Balcanes. Caravanas de camiones y animales de carga transportaban la heroína hacia el oeste desde Afganistán a través de las porosas fronteras de Irán y Pakistán. Desde allí, se consolidaba, se canalizaba a través de Turquía, un cruce histórico para el contrabando, y hacia los Balcanes. En Albania y Kosovo, sindicatos criminales la preparaban para su distribución final en los lucrativos mercados de Europa Occidental. Tonelada tras tonelada de heroína barata y de alta pureza inundó el continente. Los niveles de pureza en ciudades como Londres y Berlín, que habían oscilado en los bajos 2 dígitos, comenzaron a subir al 40, 50 e incluso al 60%. El precio se desplomó. Una droga que había sido cara y relativamente difícil de encontrar se volvió barata y omnipresente. Otra vía, la Ruta del Norte, se desviaba hacia el norte, hacia las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán. Desde allí, alimentaba una crisis floreciente en la propia Rusia, que pronto se convirtió en una de las naciones con las tasas de adicción a la heroína per cápita más altas del mundo. Un vasto río de opiáceos
que emanaba del mismo país que Occidente había ocupado para garantizar su propia seguridad, fluía ahora en todas direcciones, sembrando inestabilidad y financiando a la misma insurgencia que los soldados estaban allí para combatir. Los esfuerzos por acabar con ello fueron un trabajo de Sísifo. Los equipos de erradicación, a menudo compuestos por fuerzas afganas apoyadas por tropas estadounidenses o británicas, descendían a un campo. Cortaban los tallos, quemaban la cosecha, pero por cada campo destruido, 10 nuevos eran plantados detrás de la siguiente colina. Los programas diseñados para animar a los agricultores a cambiar a cultivos alternativos, azafrán, granadas, estaban bien intencionados, pero, en última instancia, eran inútiles. Ningún cultivo legal podía competir con la amapola. Un agricultor podía ganar 10 veces más por hectárea de opio que por hectárea de trigo. Y el comprador local de opio llegaba a la granja, pagaba en efectivo y a menudo adelantaba las semillas y el fertilizante a crédito. El gobierno, por el contrario, ofrecía poco apoyo para los cultivos legales. La elección para un hombre que intentaba alimentar a su familia en uno de los lugares más pobres de la tierra no era realmente una elección. La guerra contra el terror se convirtió, en un sentido muy real, en una guerra financiada por las drogas. El dinero de los campos de amapolas compraba AK-47, lanzagranadas y gafas de visión nocturna para los talibanes. Pagaba los salarios de sus soldados de a pie. Corrompía al nuevo gobierno afgano desde el nivel de las aldeas hasta los más altos ministerios en Kabul. Los cimientos mismos del Estado que intentábamos construir se estaban disolviendo en las ganancias de la flor que decidimos no erradicar. Afganistán se convirtió en el primer verdadero narcoestado del mundo, una nación cuya economía y vida política dependían enteramente de una sola planta ilícita. Y todo esto ocurrió bajo la atenta mirada del aparato militar y de inteligencia más sofisticado que el mundo haya conocido jamás. Un fracaso silencioso, trágico y completamente predecible, floreciendo a la vista de todos. Este exceso de heroína potente y barata creó una base de usuarios global con una tolerancia sin precedentes. El mercado estaba saturado. Los adictos estaban listos para el siguiente paso, para algo más fuerte, más barato, más sintético. Y una sombra oscura comenzaba a extenderse sobre América del Norte. Una sombra nacida no en un campo de flores, sino en la lógica fría y estéril de un laboratorio químico. La transición no fue un evento repentino, fue una sustitución silenciosa, un golpe de estado químico que tuvo lugar en bolsitas sin marcar y cucharas sucias. Durante años, la historia de la heroína en América del Norte había sido la historia de dos fuentes principales: la goma negra de México y la heroína en polvo blanco conocida como China White, que se filtraba desde el sudeste y el sudoeste de Asia. Pero la economía del narcotráfico, como cualquier otro negocio, se rige por el riesgo y la recompensa, y la producción de heroína es un negocio arriesgado e ineficiente. Requiere tierra, requiere un clima particular, requiere una fuerza laboral grande y dócil para cosechar la resina de opio. La cadena de suministro es larga, vulnerable, y está sujeta a los caprichos del clima y de la aplicación de la ley. Luego vino el fentanilo. No era una droga nueva. Fue sintetizado por primera vez en 1959 por un brillante químico belga llamado Paul Janssen. Durante décadas, había sido una herramienta médica respetada, aunque increíblemente potente. Un anestésico poderoso utilizado en quirófanos y un analgésico para pacientes con cáncer, administrado a través de parches transdérmicos. Era 100 veces más potente que la morfina, 50 veces más potente que la heroína pura. Una bendición para aquellos en agonía, un monstruo al acecho en la farmacopea. El cambio comenzó cuando los químicos que trabajaban para organizaciones criminales se percataron del enorme potencial económico de la producción ilegal de fentanilo. No requería granjas, ni campesinos, ni temporadas. Todo lo que se necesitaba eran los precursores adecuados, un químico cualificado y un laboratorio. Los precursores, en su mayor parte, se producían legalmente y se adquirían con facilidad en la vasta y poco regulada industria química de China. Enviados en barriles,
y falsamente etiquetados como disolventes o pigmentos industriales, llegaban a los puertos de México. Allí, en superlaboratorios gestionados por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, se llevaba a cabo la síntesis. La lógica era brutal e irrefutable. 1 kilogramo de heroína podía costar $5.000 producirlo en México. Ese kilogramo podía venderse al por mayor en Estados Unidos por unos $80.000. Un margen de beneficio asombroso. Pero 1 kilogramo de fentanilo puro, que podía producirse por aún menos, era tan potente que podía utilizarse para crear el equivalente a 50 kilogramos de producto de calle. El beneficio potencial no era simplemente mayor, era exponencial, astronómicamente mayor. 1 kilogramo de fentanilo contenía suficientes dosis letales como para matar a 500.000 de personas. El riesgo del contrabando también disminuyó. En lugar de transportar voluminosos ladrillos de heroína a través de la frontera, los traficantes ahora podían mover una sustancia igual de rentable en un paquete del tamaño de una pequeña bolsa de azúcar. Al principio el fentanilo se usaba como aditivo, como potenciador. Los traficantes mezclaban una pequeña cantidad con su suministro de heroína para aumentar su potencia y estirar el producto. Un consumidor, acostumbrado a una determinada dosis de heroína, se inyectaba lo que creía que era su dosis habitual. Pero la bolsita estaba caliente, contenía fentanilo, y la diferencia era catastrófica. Unos pocos microgramos de más, una cantidad invisible a simple vista, unos granos de sal. La diferencia entre el conocido subidón eufórico y la depresión respiratoria inmediata. El consumidor sentía un calor inicial y luego nada. La respiración se ralentizaba, se volvía superficial y luego se detenía. El número de sobredosis comenzó a aumentar a un ritmo que dejó atónitos a los funcionarios de salud pública. Lo que había sido una crisis crónica y latente se convirtió en una catástrofe aguda y explosiva. En 2013 en Estados Unidos hubo poco más de 8.000 muertes por sobredosis de heroína y poco más de 3.000 por opioides sintéticos como el fentanilo. Para 2017, el número de muertes por heroína se había duplicado a más de 15.000. Pero el número de muertes por opioides sintéticos se disparó casi 10 veces, hasta casi 30.000. Para 2021, esa cifra superaría las 70.000. Era una guerra química silenciosa e implacable que se libraba en las calles de Estados Unidos. No fue una elección de los usuarios. El mercado simplemente cambió bajo sus pies. La sustancia que buscaban, el familiar polvo marrón o blanco, ya no era lo que decía ser. Era un caballo de Troya. La heroína se había convertido en el sistema de entrega del fentanilo. Pronto, los cárteles se dieron cuenta de que ni siquiera necesitaban la heroína. Podían prensar el fentanilo en pastillas, imitando hábilmente opioides de prescripción como Oxycontin o Xanax. Un adolescente que compraba una sola pastilla a un amigo o en redes sociales, pensando que estaba experimentando con un fármaco, en realidad estaba tomando una dosis de fentanilo ilícito que podía detener su corazón. El problema se volvió aún más oscuro con la aparición de los análogos del fentanilo. Estos eran primos químicos del fentanilo ligeramente modificados, a menudo creados por químicos para eludir prohibiciones químicas específicas. Compuestos como el acetilfentanilo, el furanilfentanilo y, el más aterrador de todos, el carfentanilo. El carfentanilo es un tranquilizante para elefantes. Es 10.000 veces más potente que la morfina, 100 veces más potente que el propio fentanilo. Un solo microgramo, un grano apenas visible, puede ser letal. Cuando el carfentanilo comenzó a aparecer en las drogas de la calle, incluso los usuarios más curtidos estaban aterrorizados. Las sobredosis se volvieron casi instantáneas e increíblemente difíciles de revertir. Los primeros en responder, paramédicos, bomberos, policías, se encontraron en la primera línea de esta nueva plaga. Llegaban a escenas de una quietud inimaginable. Un hombre desplomado sobre el volante de su coche en un semáforo en verde. Una joven pareja colapsada en el baño de una gasolinera. Un grupo de amigos, todos muertos en la misma habitación, habiendo compartido el mismo lote contaminado. Estas escenas se repetían a diario en pueblos pequeños y grandes ciudades, desde el cinturón de óxido
hasta el cinturón del sol. Las morgues se desbordaban. Los forenses no daban abasto. La magnitud misma de las muertes era difícil de comprender porque era muy silenciosa, muy privada, sucediendo a puerta cerrada. No era un único evento dramático, sino un millón de pequeñas tragedias aisladas que se acumulaban en un trauma nacional. La sombra del fentanilo había eclipsado por completo el viejo mundo de la heroína. Los campos de amapolas de Afganistán y México, que durante tanto tiempo habían sido la fuente del problema, ahora eran casi secundarios. La amenaza ya no era agrícola, era industrial. Se sintetizaba en laboratorios, se transportaba con la eficiencia de una corporación multinacional y se distribuía con una indiferencia letal. La droga milagrosa siempre había sido una mentirosa, pero su última evolución sintética fue su truco más engañoso y mortal de todos. Un truco que dejó un legado de devastación tan profundo que el mundo todavía lucha incluso por medir su alcance, y mucho menos por comenzar el trabajo de reparación. La gravedad de esta historia no se mide en toneladas de drogas incautadas ni en miles de millones de dólares de beneficios, sino en ausencias. Una silla vacía en la mesa, una habitación infantil que ha permanecido intacta durante años, una voz en un antiguo buzón de voz que nunca más se volverá a oír. El legado de la heroína, y ahora del fentanilo, es una historia de sustracción, de vidas truncadas y futuros borrados. La magnitud de la pérdida es abrumadora, una catástrofe a cámara lenta que ha devastado comunidades y ha dejado cicatrices en generaciones. Detrás de cada estadística de sobredosis hay una red expansiva de dolor, una familia rota, un círculo de amigos que se preguntan qué podrían haber hecho diferente. Y sin embargo, frente a esta oscuridad abrumadora, ha comenzado a tomar forma una respuesta silenciosa y decidida. Una respuesta nacida no de la condena moral, sino del puro pragmatismo y del deseo desesperado de mantener a la gente con vida. Es la filosofía de la reducción de daños. Si no se puede impedir a corto plazo que la gente consuma una sustancia peligrosa, al menos se pueden tomar medidas para reducir el daño inmediato que esa sustancia puede causar. Es un reconocimiento tácito de que la guerra contra las drogas, con su énfasis en el castigo y la interdicción, ha fracasado en la protección de los más vulnerables. Prometía el alivio del dolor, prometía el regreso a una vida normal, pero en su lugar trajo consigo este silencio impenetrable y viscoso que ahora ha llenado esta casa inundada de sol. La herramienta más poderosa de este nuevo arsenal es un fármaco llamado naloxona, más conocido por su nombre comercial, Narcan. En esencia, es un antídoto. La sobredosis de opioides se produce porque las moléculas de la droga se unen a los receptores del tronco encefálico que controlan la respiración. La droga le susurra al cuerpo que deje de respirar. La naloxona funciona por fuerza bruta. Tiene una afinidad más fuerte por esos receptores de opioides que la heroína o el fentanilo. Cuando se administra, normalmente en forma de spray nasal, arranca las moléculas de opioides de los receptores y ocupa su lugar. Bloquea su acción. Los resultados son sorprendentemente rápidos y drásticos. Una persona que está azul, sin aliento y a segundos de la muerte, puede volver en sí en menos de un minuto, jadeando en busca de aire, como si saliera de aguas profundas. Durante décadas, la naloxona fue una herramienta utilizada únicamente por paramédicos y médicos de urgencias. Pero a medida que la crisis del fentanilo se aceleraba, surgió un movimiento para poner este fármaco que salva vidas en manos de todo el mundo. Los policías empezaron a llevarlo, se formó a los bibliotecarios en su uso y, lo que es más importante, se distribuyó entre los propios consumidores de drogas y sus familias. La persona con más probabilidades de presenciar una sobredosis es otra persona que consume drogas. Darles el poder de salvar la vida de un amigo es quizás la forma más pura de reducción de daños. Es una simple intervención química que dice: vale la pena salvar tu vida ahora mismo, en este momento, independientemente de las decisiones que te trajeron hasta aquí. El otro pilar de este enfoque pragmático es la creación de centros de consumo supervisado o salas de inyección seguras. El concepto es simple y para algunos controvertido. Proporciona un espacio limpio,
seguro y supervisado, donde las personas pueden consumir drogas ilegales previamente adquiridas bajo la vigilancia de personal médico capacitado. Se les proporciona equipo de inyección estéril, lo que reduce la transmisión del VIH y la hepatitis C. Y si sufren una sobredosis, lo que a veces ocurre, hay enfermeras presentes con oxígeno y naloxona para intervenir de inmediato. Ninguna persona ha muerto jamás por una sobredosis en un centro de consumo supervisado, autorizado en ninguna parte del mundo. El más antiguo, Insight en Vancouver, Canadá, ha salvado miles de vidas desde que abrió en 2003. Estos centros no son una solución para la adicción en sí, son una solución para la muerte. Son un puente, un punto de contacto, donde alguien que vive en el caos de la adicción puede conectarse con profesionales de la salud, trabajadores sociales y opciones de tratamiento, quizás por primera vez. Son una puerta para salir del callejón. Más allá de estas medidas inmediatas para salvar vidas, se encuentra el largo y arduo camino de la recuperación. Y aquí, la ciencia también ha ofrecido una nueva esperanza. Para muchos, el camino más efectivo es el tratamiento asistido por medicamentos, o TAM. Esto implica el uso de opioides de acción prolongada como la metadona o la buprenorfina para manejar los aspectos físicos de la adicción. No se trata simplemente de sustituir una droga por otra. La metadona, utilizada desde la década de 1960, y la más moderna buprenorfina, a menudo combinada con naloxona en un medicamento llamado Suboxone, funcionan ocupando los mismos receptores en el cerebro que la heroína, pero lo hacen de manera lenta y a largo plazo. No producen el intenso subidón eufórico. En su lugar, eliminan los síntomas de abstinencia feroces y angustiantes y suprimen el anhelo implacable y consumidor que tan a menudo lleva a la recaída. Al estabilizar la química cerebral, estos medicamentos le dan a una persona la oportunidad de reconstruir su vida. Pueden mantener un trabajo, pueden reparar relaciones, pueden participar en terapia y consejería para abordar el trauma subyacente o los problemas de salud mental que pueden haber impulsado su consumo de sustancias en primer lugar. El TAM proporciona una plataforma de estabilidad desde la cual una persona puede comenzar el trabajo psicológico de la recuperación. Sin embargo, a pesar de su eficacia demostrada, el acceso sigue siendo un problema enorme. No hay suficientes clínicas, no hay suficientes médicos dispuestos a recetarlo, y persiste un estigma profundamente arraigado. La creencia de que la verdadera recuperación debe incluir la abstinencia total, que el uso de medicamentos es una muleta o un truco, es un juicio moral que no tiene cabida en la medicina, un prejuicio que cuesta vidas. La historia de la heroína es una historia de engaño, un milagro de la medicina que se convirtió en una herramienta de control social, una cultura de consumo para revolucionarios y una plaga sintética para una nueva era. Ha dejado un legado de ruinas, cuya reconstrucción llevará generaciones. La lucha contra ella ya no es una simple guerra que se pueda ganar, sino una compleja condición crónica que debe ser gestionada. La libran no solo la policía y los guardias fronterizos, sino también los científicos en los laboratorios, los trabajadores sociales en las clínicas comunitarias, los padres que llevan Narcan en sus bolsos y las personas que cada santo día toman la decisión silenciosa y valiente de luchar por su propia recuperación. En esta historia no hay una victoria final, no hay un final fácil para la larga noche. Solo existe el lento y arduo trabajo de reparar el daño, de salvar una vida a la vez, de intentar devolver un poco de luz a la inmensa sombra proyectada por la amapola y el laboratorio. El milagro que engañó al mundo nos ha enseñado una dura lección. Algunos milagros tienen un coste demasiado alto, y el silencioso trabajo de la sanación es quizás el único milagro real que tenemos. Su historia no es un relato sombrío de tugurios sórdidos y marginados desesperados, como nos gustaría pensar para distanciarnos del horror. Papaver somniferum, la adormidera, una creación engañosamente simple de la naturaleza, meciéndose al viento en campos anegados por el calor. Su tallo pálido
de un verde ceroso, con reflejos azulados en la bruma del mediodía estival, se estira obstinada y silenciosamente hacia el cielo implacable. En la cima, una frágil copa de pétalos delicados, a veces blancos como el pergamino, a veces rosados o de un púrpura azulado, como la marca de un golpe en la piel. Pero los pétalos son solo una belleza efímera, un preludio. Después de que caen, arrastrados por el viento cálido, queda la cápsula, una pequeña esfera coronada, la cabeza de la semilla, hinchada con la promesa de una nueva vida. Y no solo eso. Dentro de esta esfera perfecta, una compleja red de finísimos vasos transporta una savia blanca y lechosa, una resina amarga, conocida por la humanidad durante milenios. La historia comienza aquí, en esta savia pegajosa, en la tierra blanda y fértil entre los ríos Tigris y Éufrates, donde bajo el sol abrasador nacía la civilización. En el lento y polvoriento amanecer de la historia, los sumerios cultivaban campos de estas flores inclinadas, conociendo el secreto sagrado oculto dentro de la cápsula. Pero para entender cómo este diminuto y perfectamente prensado trozo de química se convirtió en un arma de destrucción masiva, debemos retroceder en el tiempo, a través de décadas y siglos. Salían a los campos en el frescor del alba, cuando el aire aún estaba fresco, y con un cuchillo pequeño y afilado de obsidiana o bronce, hacían una incisión superficial y cuidadosa en su piel elástica. Casi de inmediato, la leche blanca comenzaba a supurar, apareciendo en la superficie como las lágrimas de la planta, y se espesaba lentamente en el aire cálido, mezclándose con el olor a tierra húmeda. Dejado al sol, se oscurecía, convirtiéndose en una masa pegajosa, resinosa y parduzca, cuyo nombre es opio, una palabra que susurraría a través de los milenios como el siseo de una serpiente. Tenían un nombre para esta planta que lo decía todo sobre su actitud hacia ella: Gil-Hul, la planta de la alegría. La grababan en cuneiforme sobre tablillas de arcilla, incluyéndola en sus primeras farmacopeas. Prensaban la resina oscura en pequeñas pastillas y tortas, prescribiéndolas para una multitud de dolencias, desde una tos indomable hasta los dolores torturadores de la disentería, ofreciendo no la curación, sino el olvido. Pero su mayor don era el deslizamiento suave e indoloro hacia el sueño, lejos de las adversidades de un mundo duro e implacable. El conocimiento de la planta de la alegría era precioso, parte de una tecnología divina transmitida de sanador a sanador, de sacerdote a discípulo. Desde Mesopotamia comenzó su lento viaje con las caravanas, un pequeño bloque oscuro de consuelo escondido en alforjas junto a especias e incienso, intercambiado por cobre, cedro del Líbano y tejidos egipcios. Llegó a los grandes imperios a orillas del Nilo, y en Egipto la amapola encontró nuevos y fervientes seguidores. Los médicos, que eran a la vez sacerdotes, prescribían el opio con una reverencia normalmente reservada para los dioses, viéndolo no solo como un medicamento, sino como una llave a otros mundos, a la comunión con los antepasados y las deidades en el humo del incienso del templo. El famoso papiro de Ebers, uno de los textos médicos más antiguos, datado aproximadamente en el 1550 a.C., contiene docenas de recetas que utilizan opio. Se prescribía para calmar a los niños que lloraban, una práctica que miles de años después resonaría con consecuencias aterradoras e inimaginables en la Inglaterra victoriana, donde los jarabes con opio se conocerían como ayudantes de mamá. Se utilizaba en complejos rituales religiosos como una llave que abría las puertas de la mente a los sacerdotes que buscaban la revelación divina. La amapola era tan intrínseca a su cultura y fe que se encuentran imágenes de ella en tumbas, y la propia resina se colocaba en los sepulcros de los faraones como un último consuelo en su largo y solitario viaje al más allá. Las rutas comerciales se expandieron, y los marineros fenicios, los grandes mercaderes y aventureros del mundo antiguo,
Llevaron el opio en sus barcos a través del tempestuoso mar Mediterráneo. Lo llevaron a Cartago, a España y, lo más importante, a Grecia, donde le esperaba un destino completamente diferente, un destino entrelazado con la lógica y el mito. Debemos volver al principio, a un tiempo en el que no existía ni la molécula, ni la patente, ni la jeringa, ni el beneficio, cuando solo existía una flor. Aquí, en la cuna del pensamiento occidental, el opio no era solo una medicina, estaba tejido en la misma tela de la mitología y la filosofía. Los griegos asociaban la amapola con los dioses del sueño y los ensueños. Hipnos, el dios del sueño, y su hijo Morfeo, que enviaba visiones a los humanos tomando la forma de cualquier mortal. También se le asociaba con Tánatos, el dios de la muerte indolora, reconociendo su naturaleza dual y peligrosa. Podía traer un sueño apacible, pero una dosis demasiado grande podía traer un sueño eterno, del que ya no se despertaba. Comprendían que caminaban sobre el filo de una navaja, que el don del olvido y el don de la muerte eran solo una cuestión de dosis. Hipócrates, el padre de la medicina, rechazaba el pensamiento mágico que rodeaba a las enfermedades, pero no rechazó el opio. Valoraba mucho su utilidad como analgésico y hemostático, codificando su uso y dándole un nuevo halo de respetabilidad científica en sus escritos, separándolo de los rituales sacerdotales. Para cuando el Imperio Romano se alzó para dominar el mundo conocido, el opio se había convertido quizás en la droga más utilizada y eficaz del arsenal de un médico. Las legiones marchaban con él. Los médicos lo llevaban en sus botiquines de campaña para tratar las horribles heridas en los campos de batalla desde la Galia hasta Judea, aliviando el dolor del gladius y el pilum. En la Roma rebosante de vida, ruidosa y sucia, los vendedores ambulantes lo vendían junto con el pan y el vino, pregonando sus virtudes en las esquinas. El médico más famoso de la época romana, Galeno de Pérgamo, fue un verdadero devoto, y veía en el opio casi una panacea para todo, desde los dolores de cabeza y la epilepsia hasta las mordeduras de serpiente y la melancolía. Lo incluyó en su legendario compuesto medicinal, la triaca, una compleja mezcla de docenas de ingredientes que fue el estándar de oro de la medicina romana durante siglos. Los escritos de Galeno se conservaron y estudiaron durante los siguientes 1500 años, y con ellos, la impecable reputación del opio como un regalo de los dioses probado por el tiempo. Durante siglos, esta situación se mantuvo. La oscura resina de la adormidera era una constante, una amiga fiel en un mundo lleno de dolor, pero su poder era impredecible y caprichoso. La eficacia de un lote de opio cosechado en Anatolia podía diferir drásticamente de otro de Persia, dependiendo del suelo, el clima y el momento de la cosecha. La dosis que hoy traía alivio podía ser mortal mañana. Era una herramienta potente, pero tosca y sin refinar. Y la medicina era un arte, no una ciencia. Y el uso del opio era su manifestación más elevada y peligrosa, un equilibrio en el filo de la navaja entre el alivio y la perdición. Pero el mundo estaba cambiando, y la era de la alquimia, con su misticismo y sus fórmulas secretas, estaba dando paso a la era de la química. Bajo la luz parpadeante e irregular de las farolas de gas de principios del siglo XIX, un nuevo tipo de mente empezó a plantearse un nuevo tipo de preguntas. Ya no bastaba con saber que el opio funcionaba, querían saber por qué. Querían desmontar la planta de la alegría pieza por pieza, como un relojero desmonta un mecanismo complejo, y encontrar el motor de su poder. Querían aislar su alma, su quinta esencia. Y en un pequeño y tranquilo pueblo de Alemania, un joven y decidido aprendiz de boticario estaba a punto de hacer precisely eso. Una pequeña pastilla blanca yace sobre una encimera de cocina de cuarzo impecablemente limpia. Su forma redonda es perfecta, como una promesa tallada en nieve prensada. Se llamaba Friedrich Serturner, un joven de poco más de 20 años que trabajaba como ayudante en una farmacia de Paderborn. No era un profesor célebre ni un industrial adinerado. Era simplemente curioso
y poseía un peligroso grado de tenacidad, rayano en la obsesión, que le hacía trabajar mientras los demás dormían. Noche tras noche, después de que la farmacia cerrara, cuando las calles se silenciaban y la ciudad se sumía en el sueño, Sir Turner trabajaba en su modesto y estrecho laboratorio de la trastienda, obsesionado con el enigma del opio. Estaba convencido de que la resina cruda y pegajosa era un cóctel de diferentes sustancias, y que una de ellas, un único principio activo, era la responsable de sus profundos efectos alteradores de la mente. Llamó a esta sustancia hipotética Principium Somniferum, el principio somnífero, y su objetivo se convirtió en capturar esta esquiva esencia. El trabajo era minucioso, tedioso y lleno de riesgos. Utilizando las toscas herramientas de la química primitiva, retortas de vidrio, lámparas de alcohol y morteros, comenzó el proceso de un ataque químico sistemático al opio crudo. Disolvió la resina oscura en ácido, luego la neutralizó cuidadosamente con amoníaco, haciendo que una sustancia precipitara en forma de minúsculos cristales de color grisáceo amarillento. Había aislado algo, pero ¿qué era? Tenía que saberlo. Tenía que ver su poder con sus propios ojos, sentirlo por sí mismo. Probó su nuevo compuesto en perros callejeros y ratones que atrapaba en su patio trasero, y los resultados fueron asombrosos y aterradores. Los animales caían en un sueño profundo e ininterrumpido, tan inmóvil que parecía la muerte. Pero al despertar horas después, parecían completamente ilesos, aunque aletargados. Esta, creía él, era la esencia pura del poder del opio, su alma en forma cristalina. Pero para estar seguro, para probar verdaderamente su efecto en los humanos, necesitaba sujetos humanos. Y en 1817, en un acto de audacia científica que rayaba en la locura, reclutó a 3 de sus jóvenes amigos y se convirtió a sí mismo en el primer conejillo de Indias de este peligroso experimento. Midió cuidadosamente una dosis de los cristales para él y sus compañeros. Una cantidad diminuta, apenas medio grano, unos 30 miligramos. Tragaron el polvo amargo y acre con un sorbo de agua y esperaron, escuchando los latidos de sus propios corazones, en el silencio del laboratorio, lleno del olor de los productos químicos y el frescor de la noche. Pasaron 30 minutos. Nada. Sir Turner, sintiendo una mezcla de decepción y quizás algo de estupidez, decidió duplicar la dosis. Le dio a cada uno un grano entero. Esta vez, el efecto fue inconfundible. Un calor placentero y pesado se extendió por sus extremidades. Un cansancio plomizo, abrumador y extrañamente reconfortante, envolvió sus mentes, amortiguando todos los sonidos. Pero Sir Turner, consumido por el fervor científico, no estaba satisfecho y fue más allá, administrando una tercera dosis. Y fue entonces cuando los efectos se volvieron violentos e incontrolables. Náuseas, mareos y un dolor de cabeza aplastante los asaltaron. Uno de sus amigos se desplomó en un estupor tan profundo que no respondía a los gritos ni a las sacudidas. Al darse cuenta de que había ido demasiado lejos, de que estaba al borde de envenenar a sus amigos y a sí mismo, Sir Turner tuvo que actuar. Presa del pánico, administró un potente emético, una fuerte dosis de vinagre para inducir el vómito y purgar la sustancia de sus sistemas. Todos sobrevivieron, aunque maltrechos, pálidos y enfermos, pero vivos. Junto a ella, un vaso de agua, en cuyas paredes frías y empañadas han aparecido gotas de condensación, temblando bajo los rayos oblicuos de la luz de la mañana, como si estuvieran vivas. El experimento había sido un éxito. Lo había encontrado. Había aislado el primer alcaloide activo jamás extraído de una planta y había inaugurado una nueva era en la farmacología. Bautizó su creación como Morphium, en honor a Morfeo, el dios griego de los sueños, un tributo apropiado al antiguo poder que ahora había domesticado, concentrado y purificado. El nombre se estandarizaría más tarde a morfina. Al principio,
El descubrimiento fue ignorado en gran medida. Sir Turner era un desconocido de un pueblo de provincias, pero con el tiempo, la importancia de su trabajo comenzó a extenderse por la comunidad científica. El químico francés Joseph Louis Gay-Lussac reconoció la genialidad del descubrimiento, y pronto compañías farmacéuticas como Merck en Alemania comenzaron la producción comercial de morfina. El impacto en la medicina fue revolucionario. Por primera vez, los médicos disponían de un analgésico de pureza conocida y constante que podía administrarse con precisión matemática. Una dosis de morfina en Londres era la misma que en París o Viena. Era 10 veces más potente que el opio crudo, un arma concentrada y fiable contra el dolor. Transformó la cirugía de una tortura de carnicería a un procedimiento del que se podía sobrevivir, y trajo alivio a los enfermos de cáncer, a los que sufrían de neuralgia, a cualquiera atrapado en las garras de un dolor insoportable. Parecía un milagro puro y sin adulterar. Pero este milagro tenía un doble oscuro, una sombra que le pisaba los talones, y una nueva tecnología estaba a punto de desatarlo en una escala que el mundo nunca había visto. En la década de 1850, el médico escocés Alexander Wood y el cirujano francés Charles Pravat desarrollaron de forma independiente la jeringa hipodérmica. Por primera vez, un fármaco podía ser administrado directamente en el torrente sanguíneo, eludiendo la lenta e ineficiente ruta del sistema digestivo, con un efecto instantáneo e inmensamente poderoso. El matrimonio de la morfina pura y la aguja hipodérmica fue un punto de inflexión en la historia, creando un método de administración de alivio que era más rápido, más intenso y más eficaz que cualquier cosa que lo hubiera precedido. Y llegó justo a tiempo para la guerra, para una carnicería industrial de una escala sin precedentes. La Guerra Civil estadounidense, que comenzó en 1861, fue un conflicto de una brutalidad sin parangón. El armamento era nuevo y terrible. La bala Minié, una bala de plomo blando y gran calibre, destrozaba los huesos y desgarraba la carne de tal manera que la amputación se convirtió en el procedimiento quirúrgico más común. Los campos de batalla eran escenarios de una masacre inimaginable, y los hospitales de campaña eran aún peores, eran fábricas de muerte y sufrimiento. Cirujanos desbordados, con las mangas remangadas hasta los codos, trabajaban en tiendas empapadas de sangre, casi sin noción de la sanidad, con una fila interminable de hombres gritando y mutilados. El dolor era un enemigo tanto como el ejército contrario, y el cuerpo médico tenía dos herramientas invaluables: la anestesia con cloroformo para la cirugía y la morfina para el dolor brutal y persistente que venía después. La morfina se distribuyó a una escala masiva, salvando a innumerables hombres de la muerte por shock y agonía. Pero cuando la guerra terminó en 1865 y los soldados supervivientes, veteranos de Gettysburg y Antietam, regresaron a casa, trajeron consigo una nueva y invisible aflicción. Les faltaban miembros, sus cuerpos estaban llenos de cicatrices y sus mentes estaban atormentadas por las imágenes de lo que habían visto y hecho. Y para muchos de ellos había otra herida más insidiosa, una ansia profunda y roedora por el fármaco que los había ayudado a superar la guerra. Habían abandonado el campo de batalla, pero no podían dejar atrás la aguja y la pequeña botella de solución de morfina. Esta condición se volvió tan común que adquirió un nombre: la enfermedad del soldado, la primera epidemia moderna de dependencia iatrogénica o inducida por los médicos. Estos hombres, una vez celebrados como héroes de la Unión o de la Confederación, eran ahora a menudo vistos como fracasos morales, su morfinismo como una desgracia personal, un signo de debilidad de carácter. Fueron la primera generación en descubrir la terrible paradoja de la creación de Sir Turner. El remedio para el dolor podía crear su propio y singular sufrimiento, una prisión con muros hechos de puro alivio. La medicina había resuelto un problema: la naturaleza salvaje e impredecible del opio, solo para crear uno nuevo y más aterrador. Ahora comenzaba una búsqueda desesperada de una solución. El mundo necesitaba un analgésico con toda la potencia de la morfina, pero sin su terrible maldición de la adicción. El mundo necesitaba una alternativa más segura,
y en los brillantes y ultramodernos laboratorios de un gigante químico alemán en ascenso, un equipo de científicos creía que estaban a punto de crearlo. Buscaban un héroe. El escenario de nuestra siguiente escena no es un antiguo campo de batalla ni un hospital de campaña improvisado, sino un lugar de brillante modernidad y ambición industrial. Es Elberfeld, Alemania, en los últimos años del siglo XIX, el corazón del poderío industrial del imperio del Kaiser, donde el aire estaba cargado con el humo del carbón y el olor de los productos químicos. Y el protagonista no es un solo hombre, sino una corporación, Friedrich Bayer & Company. Bayer era un titán de la industria, una potencia química que había construido su fortuna no en la medicina, sino en el color. Eran maestros de los tintes sintéticos, extrayendo azules brillantes y rojos vívidos de los residuos negros y pegajosos del alquitrán de Goya. Su éxito se basaba en una investigación rigurosa, una fe profunda en la química y un agudo sentido del mercado. Habiendo conquistado el mundo de los textiles, dirigieron su formidable aparato de I+D hacia una nueva frontera, aún más lucrativa, la farmacéutica. Para 1897, su nueva división farmacéutica ya había logrado un éxito espectacular. Tomaron un remedio popular, el ácido salicílico de la corteza de sauce, que era eficaz contra la fiebre y el dolor pero brutal para el estómago, y lo modificaron químicamente para crear ácido acetilsalicílico. Era una versión más suave y efectiva del original. Pronto lo lanzarían al mercado mundial bajo un nuevo nombre comercial: aspirina. Fue un triunfo de la química industrial, un modelo de cómo se podía mejorar la naturaleza. Y el jefe del laboratorio de farmacología de Bayer, un profesor seguro de sí mismo y ambicioso llamado Heinrich Dresser, estaba ansioso por aplicar ese modelo a otro problema más espinoso. El sol inunda la habitación con un resplandor implacable, casi estéril, reflejándose en las superficies cromadas y convirtiendo las motas de polvo en el aire en diminutos diamantes que danzan lentamente. Silencio. El problema era la morfina. Para la década de 1890, la enfermedad del soldado ya no era solo un problema de veteranos. La adicción a la morfina se había convertido en un mal social generalizado, que afectaba a personas de todos los ámbitos de la vida, a menudo a quienes se les había recetado el fármaco para dolencias crónicas. Era una pesadilla médica y un desastre de relaciones públicas para la industria farmacéutica. Al mismo tiempo, existía una necesidad desesperada de medicamentos respiratorios eficaces. La tuberculosis, la bronquitis y la neumonía eran asesinos rampantes, y su síntoma principal era una tos profunda, desgarradora e incesante. Esta tos agotaba a los pacientes, les impedía dormir y aceleraba su declive. El mejor supresor de la tos, o antitusígeno, disponible era la codeína. La codeína era otro alcaloide que se encuentra en el opio, mucho más suave que la morfina y que se creía menos adictivo. Pero su debilidad era su rasgo definitorio. A menudo no era lo suficientemente fuerte para sofocar los violentos ataques de tos asociados con enfermedades pulmonares graves. La morfina, por otro lado, era un excelente supresor de la tos. Funcionaba deprimiendo el centro de la tos en el tronco encefálico, pero tenía ese terrible efecto secundario. También deprimía el centro respiratorio, que se encontraba justo al lado. En los pacientes débiles y frágiles que más lo necesitaban, una dosis de morfina suficiente para detener la tos también podía ser suficiente para detener su respiración. Y por supuesto, estaba la adicción. Esa fue precisamente la tarea que el profesor Dresser encomendó a su equipo. Quería un nuevo fármaco. Un fármaco con el poder antitusivo de la morfina, pero sin su peligrosa tendencia a paralizar los pulmones. Y lo más importante, quería un fármaco que no fuera adictivo. Creía que era posible separar químicamente los efectos buenos de la morfina de los malos. Quería crear una morfina segura. La tarea de sintetizar este nuevo fármaco milagroso recayó en un joven químico de su laboratorio llamado Felix Hoffmann. Hoffmann era un químico talentoso y metódico, el mismo hombre que, apenas 11 días antes, había sintetizado con éxito una forma estable y comercializable de la aspirina. Estaba en la cresta de la ola.
Su método fue el mismo que había utilizado para crear la aspirina a partir del ácido salicílico, la acetilación. Era una técnica química estándar que consistía en añadir un grupo acetilo a una molécula para modificar sus propiedades. Hoffman tomó morfina pura, extraída de las vastas reservas de opio de Bayer, y la hirvió con una sustancia química llamada anhídrido acético. Era un proceso sencillo, aunque nocivo, que llenaba el laboratorio de vapores acres. El resultado fue una nueva molécula, un polvo fino, blanco y cristalino. El nombre químico era diacetilmorfina. Se habían añadido 2 grupos acetilo a la molécula de morfina. Hoffman había hecho su trabajo. Había creado la sustancia. Ahora le tocaba a Heinrich Dresser averiguar de qué era capaz. Dresser comenzó a probar el nuevo compuesto, al que pronto llamaría heroína, en su laboratorio. Empezó con animales, ratones, cobayas y conejos. Los resultados fueron inmediatamente alentadores. Era un supresor de la tos sorprendentemente potente. Calmaba la respiración de los animales mucho más eficazmente que la codeína. Es importante destacar que, en las dosis que probó, no parecía causar el peligroso nivel de depresión respiratoria de la morfina. A primera vista, parecía más seguro. El siguiente paso eran las pruebas en humanos. No se trataba de los rigurosos ensayos doble ciego controlados con placebo que esperaríamos hoy en día. Dresser y su equipo empezaron probando el fármaco en sí mismos, en sus ayudantes y luego en los trabajadores de la fábrica de Bayer que sufrían de tos. Los informes fueron entusiastas. La sustancia era asombrosamente eficaz. Una dosis muy pequeña podía detener la tos más persistente y desgarradora, permitiendo una noche de sueño tranquilo. Pero había otro efecto, un efecto secundario que se observó con gran interés. Los sujetos de prueba informaron de una sensación de agradable euforia. Les hacía sentir bien. Se sentían fuertes, lúcidos y llenos de energía. Un informe señaló que el fármaco inducía una sensación de heroísmo. Esta observación encendió una chispa en la astuta mente de marketing de Dresser. Vio un nombre. Era un fármaco heroico que conquistaría la enfermedad y el sufrimiento. Bautizó oficialmente la sustancia como heroína, de la palabra alemana Heroisk. Pero él no lo veía solo como un remedio para la tos. Veía una aplicación mucho más grandiosa y audaz. Basándose en sus observaciones erróneas y peligrosamente limitadas, Dresser se convenció de que la heroína no era adictiva. Es más, postuló que podría ser una cura para la adicción a la morfina. Su razonamiento fue un trágico salto de fe, basado en ilusiones más que en la realidad. Creía que la heroína satisfacía el ansia física de opiáceos sin producir los mismos efectos soporíferos y embrutecedores de la morfina. Imaginaba que se podría transferir a un adicto a la morfina a la heroína. Y luego, como supuestamente la heroína no era adictiva, simplemente se les podría retirar el fármaco sin apenas molestias. Había encontrado el santo grial, un sustituto no adictivo de la morfina que también podía curar la adicción a la morfina. Era el producto perfecto. En noviembre de 1898, Heinrich Dresser presentó sus hallazgos en el Congreso de Naturalistas y Médicos Alemanes. Exaltó las virtudes de su nuevo descubrimiento. Afirmó que era 10 veces más eficaz que la codeína como supresor de la tos, pero con solo una fracción de los efectos secundarios de la morfina. Lo posicionó como un fármaco milagroso, un testimonio del poder de la ciencia alemana y de la proeza industrial de Bayer. La comunidad médica quedó cautivada. Bayer lanzó de inmediato una masiva campaña de marketing internacional. Enviaron muestras gratuitas de heroína a miles de médicos por toda Europa y Estados Unidos. Publicaron artículos en revistas médicas alabando su eficacia para tratar no solo la tos, sino también el asma, la tuberculosis e incluso la tos ferina en niños. Se comercializaba en forma de líquido, pastillas y elixires de glicerina con sabor para hacerlo agradable para los niños. Se promocionaba como una alternativa segura y no adictiva. El héroe había llegado para salvar al mundo de la tiranía de las enfermedades respiratorias y del azote de la adicción a la morfina. El engaño, nacido de una mezcla de ilusiones, ciencia errónea y una ambición comercial sin límites, estaba completo. El mundo, desesperado por un milagro, estaba listo para creer.
Y así, la trampa estaba puesta. Bayer comenzó a producir heroína por toneladas, enviando sus pequeños frascos de polvo blanco a todos los rincones del globo, sin darse cuenta, o quizás sin querer ver, que no estaban tratando una epidemia, sino preparándose para desatar una plaga. Los primeros hilos del gran engaño no empezaron a desenredarse en las sonoras declaraciones de prestigiosas organizaciones médicas, sino en la silenciosa y preocupada correspondencia de médicos comunes. Comenzaron como un susurro, como anécdotas aisladas desde la primera línea de la medicina. Un médico de Filadelfia escribió una breve carta a una revista médica en 1900, señalando con un tono de curiosidad clínica que varios de sus pacientes con tuberculosis, a quienes había recetado heroína para controlar la tos, necesitaban dosis cada vez mayores para lograr el mismo efecto. Lo que era aún más alarmante, cuando intentaban dejar el fármaco, se veían invadidos por una forma particular y grave de angustia. Un farmacéutico en Boston notó que algunos clientes volvían por el elixir para la tos de Bayer con una frecuencia alarmante. Sus resfriados, al parecer, duraban meses. Estaban pálidos, delgados y agitados si de repente se le agotaban las existencias. En Francia, los médicos que trataban a los adictos a la morfina con el nuevo remedio observaron un fenómeno alarmante. Sus pacientes, en efecto, dejaban de consumir morfina, pero simplemente transferían su devoción a la heroína con una ferocidad asombrosa. Llamaron a esta nueva condición heroinismo, y parecía mucho más voraz y difícil de curar que la que se suponía que debía reemplazar. No es el silencio apacible de una mañana en el campo, sino un vacío denso y ensordecedor, un vacuo que ha absorbido todos los sonidos habituales de la casa, el zumbido constante del refrigerador, el apenas audible tic-tac del reloj de pared, el ruido lejano y amortiguado de la calle que despierta. Eran las primeras señales, los primeros temblores antes del terremoto. Durante un tiempo fueron ignoradas. Bayer, al enfrentarse a estos informes, aseguró con confianza a la comunidad médica que se trataba de casos aislados, probablemente debidos a una mala administración o a la constitución psicológica de los pacientes. El fármaco, insistían, no creaba adicción. Su investigación era concluyente. Y durante un tiempo, el mundo les creyó. El fármaco era simplemente demasiado eficaz. El alivio que proporcionaba era demasiado profundo como para que los médicos lo abandonaran, basándose en unos pocos informes aislados. La alternativa era volver a la codeína, más débil y más obviamente adictiva, o a la temida morfina. Pero los hilos siguieron desenredándose, y pronto los susurros se convirtieron en un coro de alarma. El fallo catastrófico y central del milagro de Bayer era una simple cuestión de bioquímica que se había pasado trágicamente por alto en su investigación inicial. La diacetilmorfina, la heroína, era, en esencia, un sistema de entrega. Sus dos grupos acetilo la hacían más liposoluble que la morfina, permitiéndole cruzar la barrera hematoencefálica con una velocidad y eficacia asombrosas. Una vez en el cerebro, las enzimas del cuerpo escindían rápidamente esos grupos acetilo, convirtiendo el compuesto de nuevo en morfina. El usuario no estaba experimentando una sustancia nueva y no adictiva. Estaba experimentando una dosis supercargada de morfina, entregada directamente a los receptores opioides del cerebro a una velocidad que inducía una euforia mucho más intensa e inmediata. Este rápido inicio era la clave tanto de su eficacia percibida como de su poder devastadoramente adictivo. Creaba un ciclo de refuerzo mucho más potente que el de su progenitor de acción más lenta. El concepto de tolerancia empezó a llenar las páginas de la literatura médica. Los médicos describían cómo un paciente que antes encontraba alivio con una sola pastilla de 5 miligramos, ahora necesitaba 10, y luego 20. La tos había desaparecido hacía tiempo, pero la necesidad del fármaco persistía, transformándose en un imperativo físico acuciante. Y con la tolerancia llegó el verdadero horror, la abstinencia. La inquietud, descrita en aquellas primeras cartas, adquirió un vocabulario más detallado y aterrador. Era un colapso sistémico total. Los médicos describían los síntomas con una especie de desapego temeroso. Bostezos incontrolables, ojos y nariz llorosos,
sudoración profusa seguida de escalofríos y piel de gallina, un síntoma que dio origen al espantosamente descriptivo término del argot cold turkey, mono. Luego venían los espasmos musculares, los vómitos, la diarrea, el insomnio, la ansiedad y la desesperación abrumadoras. Era la agonía de la abstinencia de morfina, pero muchos médicos informaron que se manifestaba más rápidamente y, al menos subjetivamente, era mucho más severa. El cuerpo, privado de la sustancia que había sido reprogramado para esperar, gritaba de todas las formas posibles. El engaño había sido revelado. El heroico fármaco para la adicción a la morfina no solo era adictivo en sí mismo, sino que, según algunas estimaciones, era de 2 a 3 veces más potente y creaba una dependencia considerablemente más difícil de romper. Las muestras gratuitas que Bayer había distribuido tan generosamente habían servido como un enorme ensayo clínico no controlado, y los resultados llegaron a raudales. Sanatorios y asilos, antes llenos de alcohólicos y morfinómanos, empezaron a informar de una nueva clase de pacientes, los habituados a la heroína. Al principio, no se trataba de figuras sombrías de Lampa. Eran maestros, oficinistas, amas de casa y obreros, gente corriente a la que se le había recetado un remedio para la tos y que había caído en una trampa química de la que no había escapatoria fácil. Los mismos médicos que habían defendido el fármaco se enfrentaban ahora a la monumental tarea de reparar el daño que habían causado sin saberlo. El botiquín, antes fuente de consuelo y alivio, se convirtió para miles en una jaula. En 1905, la Asociación Médica Estadounidense eliminó la heroína de su lista de medicamentos aprobados, borrando su nombre de los remedios nuevos y no oficiales. La comunidad médica, otrora la mayor defensora del fármaco, empezó a darle la espalda a su héroe caído. El engaño quedó totalmente al descubierto, dejando tras de sí un rastro de adicciones rotas y un problema que estaba a punto de desbordarse de las clínicas a las calles. La transición de remedio a amenaza no fue instantánea. Fue un lento proceso de cuajado que tuvo lugar durante la primera década y media del nuevo siglo. A medida que los médicos respetables se volvían cada vez más cautelosos y luego abiertamente hostiles hacia la heroína, se produjo un profundo cambio en cómo y por quién era utilizada. La droga, al perder su legitimidad médica, no desapareció sin más. En su lugar, inició una migración descendente, deslizándose desde el mundo higienizado de la farmacia hacia los espacios turbios y no regulados de la vida urbana. La base de usuarios comenzó a transformarse. El paciente de clase media con tos fue reemplazado por un nuevo núcleo: soldados desilusionados que regresaban de la guerra hispano-estadounidense, trabajadores en las crecientes ciudades industriales, delincuentes menores, prostitutas y habitantes de los barrios bajos de las ciudades. Eran personas que vivían en los márgenes, para quienes el potente olvido eufórico de la droga no era un efecto secundario a controlar, sino su principal atractivo. El método de consumo también evolucionó. La era del dulce elixir medicinal había terminado. Los nuevos usuarios compraban el polvo, ahora producido por empresas químicas menos escrupulosas o desviado de los suministros legítimos. Descubrieron que sus efectos eran más potentes no si se tragaba, sino si se inhalaba. Las fiestas de esnifar se convirtieron en una característica de los círculos bohemios y criminales en ciudades como Nueva York. Poco después, se popularizó el método más eficiente y peligroso de todos: la inyección. La jeringa hipodérmica, una innovación médica reciente, se convirtió en la herramienta que sellaría la reputación de la droga. Permitía la administración más directa y potente, pero también trajo consigo nuevos horrores de abscesos, infecciones y la fácil transmisión de enfermedades. La heroína ya no era un medicamento, era un chute, una dosis. Su identidad se estaba forjando de nuevo en las sombras. Esta transformación coincidió con un periodo de inmensa ansiedad social en los Estados Unidos. La era progresista estaba en pleno apogeo, una época de grandes reformas, pero también de gran temor. Temor a la rápida industrialización, a las ciudades bulliciosas, a las nuevas oleadas de inmigrantes del sur y este de Europa y a las tensiones raciales.
En esta atmósfera cargada, la adicción a la heroína se convirtió en algo más que una tragedia personal. Fue enmarcada como un contagio social, una amenaza para el tejido mismo de la nación. Los periódicos, ávidos de historias sensacionalistas, comenzaron a publicar titulares estridentes sobre drogadictos y criminales enloquecidos por las drogas. La heroína, en la imaginación pública, se asoció con el vicio, el crimen y lo extranjero. Ya no era la droga maravilla alemana. Era un veneno insidioso que corrompía a la juventud de Estados Unidos y socavaba su fibra moral. El adicto, una vez visto como un paciente, una víctima desafortunada digna de lástima y tratamiento, fue ahora redefinido como un yonki, un desviado peligroso y moralmente débil al que había que temer y castigar. Este pánico moral creó el clima político perfecto para una acción federal. Durante décadas, la regulación de las drogas había sido un mosaico de leyes estatales y locales inconsistentes. Pero ahora, un poderoso movimiento a favor del control federal estaba ganando impulso, impulsado por una coalición de reformadores, diplomáticos y agentes del orden. Una figura clave en este movimiento fue el Dr. Hamilton Wright, un médico ferviente y ambicioso nombrado primer comisionado del opio de EEUU. Wright no veía la adicción a las drogas principalmente como un problema médico, sino como uno moral e internacional. Creía que el problema interno de drogas de Estados Unidos era una vergüenza nacional que socavaba su posición en el escenario mundial, y presionó incansablemente por una ley federal que pusiera el comercio bajo un estricto control gubernamental. Sus esfuerzos, combinados con la presión internacional de las conferencias de Shanghái y La Haya, allanaron el camino para una legislación histórica. El resultado fue la Ley Harrison de Impuestos sobre Narcóticos, aprobada por el Congreso en diciembre de 1914. A primera vista, la ley no era prohibitiva, era una ley fiscal, aprobada bajo la autoridad constitucional del gobierno federal para recaudar impuestos. Exigía que cualquier persona que importara, produjera, vendiera o distribuyera cocaína o productos derivados del opio, incluyendo la heroína y la morfina, se registrara con el gobierno federal, pagara un impuesto especial y utilizara formularios de pedido especiales. A los médicos se les permitía recetar las drogas, pero solo en el curso de su práctica profesional. Y en esa frase aparentemente inofensiva se escondía una revolución. La pregunta clave se convirtió en qué constituía la práctica profesional legítima. La ley no lo especificaba. El poder de interpretación recayó en quienes la aplicaban, específicamente la Oficina de Rentas Internas dentro del Departamento del Tesoro. Y el Departamento del Tesoro, compuesto por abogados en lugar de médicos, adoptó una interpretación dura y punitiva. Rápidamente decidieron que recetar drogas a un adicto simplemente para mantener su hábito no era una práctica médica legítima. Era simplemente consentir un vicio. Las consecuencias de esta interpretación fueron inmediatas y catastróficas. Los médicos que habían estado manteniendo humanamente a sus pacientes adictos con dosis estables y legales de heroína o morfina, de repente se encontraron en peligro legal. Una serie de decisiones de la Corte Suprema en los años posteriores a la Ley Harrison solidificaron la postura del gobierno, criminalizando efectivamente el tratamiento médico de la adicción. Miles de médicos fueron acosados, arrestados y procesados. Temiendo por sus licencias y su libertad, la gran mayoría de los médicos estadounidenses simplemente dejaron de tratar a los adictos. Cerraron sus puertas a los mismos pacientes que más necesitaban ayuda. Este único acto, nacido de una mezcla de buenas intenciones y pánico moral, alteró fundamentalmente el panorama de la adicción en Estados Unidos. No acabó con el consumo de heroína, simplemente acabó con su suministro legal. El problema fue arrancado de las manos de la comunidad médica y arrojado a los brazos del sistema de justicia penal. Cuando los médicos quedaron fuera de juego, miles de usuarios que dependían de suministros legales y regulados se encontraron en una situación desesperada. Estaban enfermos, sufrían el síndrome de abstinencia y eran estigmatizados como delincuentes. Su única salida era la calle, y la calle estaba lista. La ley Harrison, al cortar los suministros legales, creó las condiciones perfectas para que prosperara el mercado negro.
el vacío dejado por médicos y farmacéuticos fue llenado por una nueva figura: el narcotraficante profesional. El precio de la heroína en el mercado ilegal se disparó. La pureza se volvió peligrosamente impredecible. Se adulteraba con quinina, azúcar o cosas peores. La crisis de salud pública se transformó oficialmente en una ola de delincuencia. Los usuarios, para pagar los precios inflados de su medicina ahora ilegal, a menudo se veían obligados a recurrir al robo, la prostitución y otras actividades delictivas. La ley no resolvió el problema de la adicción a la heroína. Creó el moderno submundo de las drogas estadounidense. El pequeño frasco que una vez estuvo en el botiquín ahora había desaparecido. En su lugar estaban el policía, la celda de la cárcel y una figura sombría que vendía un polvo misterioso en un callejón oscuro. El medicamento heroico, habiendo engañado al mundo, se convirtió ahora oficialmente en una amenaza, desterrada a las mismas sombras que ayudaría a definir durante el próximo siglo. Mientras Estados Unidos criminalizaba a sus adictos, en Europa, de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, surgía un nuevo y sofisticado sindicato del crimen. En los bulliciosos y salinos muelles de Marsella, los clanes criminales corsos, curtidos en la resistencia y el caos de la posguerra, vieron una oportunidad de oro. Se convirtieron en el corazón de lo que se conocería como la conexión francesa. Su genialidad residía en la logística y la química. Utilizaron sus conexiones profundamente arraigadas para importar base de morfina desde Turquía y el Levante. En laboratorios clandestinos, escondidos en los tranquilos suburbios de Marsella, químicos talentosos pero sin escrúpulos, los cocineros, transformaban esta base en la heroína más pura y deseada del mundo. Su producto era conocido por su calidad, su potencia, su marca registrada. Esta heroína era luego contrabandeada a los Estados Unidos, a menudo a través de la mafia siciliana que controlaba los puertos de Nueva York. Era una máquina bien engrasada, una corporación internacional del vicio que dominaría el mercado estadounidense durante décadas, suministrando un producto puro y potente que alimentaba la adicción en los centros urbanos y creaba el arquetipo del yonki en la conciencia pública. Mientras los corsos perfeccionaban su ruta comercial europea, en el sudeste asiático se gestaba una situación mucho más desordenada y volátil. La región conocida como el Triángulo de Oro, las montañosas y anárquicas tierras fronterizas donde convergen Birmania, Tailandia y Laos, había sido durante mucho tiempo la mayor granja de opio del mundo. Aquí, el comercio no estaba controlado por una única organización disciplinada. Era un caótico campo libre de señores de la guerra, funcionarios corruptos y ejércitos insurgentes, muchos de los cuales eran apoyados en secreto por agencias de inteligencia de la Guerra Fría, incluida la CIA. Como baluarte contra el comunismo, pagaban a sus ejércitos con opio. Era la moneda de la selva. Y entonces, Estados Unidos entró en guerra en esa misma selva. A este mercado de opiáceos ya existente y sobresaturado, Estados Unidos envió a más de 500.000 de jóvenes, soldados, la mayoría de ellos adolescentes, arrancados de sus hogares y arrojados a un mundo de calor, miedo y aburrimiento inconcebibles. En la habitación de al lado, sobre un costoso sofá de tela clara, yace un cuerpo, y sus labios están teñidos de un extraño y antinatural color azul, como si alguien los hubiera tocado descuidadamente con un pincel mojado en tinta o en el jugo de una baya venenosa. La misión era confusa, el enemigo estaba en todas partes y en ninguna, y los días eran largos, salpicados de momentos de puro terror. Era la tormenta perfecta. Por un lado, un enorme suministro local de la heroína más pura que el mundo había visto jamás, procesada en laboratorios móviles en la selva. Era la China White, y era barata, irrisoriamente barata. Un vial que contenía 1/10 de gramo de heroína al 95% podía comprarse en las calles de Saigón o en el perímetro de una base de fuego por $2. Por otro lado, un ejército de jóvenes solitarios, asustados y desilusionados. Para ellos, la heroína no era una droga recreativa, era una medicina. Era una cápsula de escape de una pesadilla viviente. Hacía que el calor fuera tolerable, hacía que el miedo retrocediera, hacía desaparecer la interminable espera.
Un soldado podía tomar una dosis y durante unas horas la guerra simplemente dejaba de existir. Era el anestésico definitivo para el alma. Es importante destacar que el método de consumo era diferente. En los Estados Unidos, heroína significaba agujas, significaba inyectarse, un tabú, un salto aterrador para un novato. Pero en Vietnam, el producto era tan puro que no necesitaba ser inyectado para conseguir un subidón potente. Se podía fumar. A menudo se espolvoreaba en un cigarrillo o se calentaba en un trozo de papel de aluminio, y el consumidor inhalaba las volutas de humo a través de un tubo. Una práctica conocida como cazar el dragón. Este simple hecho lo cambió todo. Redujo la barrera psicológica de entrada a casi cero. Era simplemente fumar, sin agujas, sin marcas de pinchazos, sin parafernalia compartida. Era limpio, fácil y discreto. Un soldado podía probarlo, sentir la dichosa liberación y compartirlo con un compañero. El contagio se extendió por los pelotones, por los cuarteles, por divisiones enteras. Era una epidemia oculta a plena vista. El alto mando militar tardó en comprender la magnitud del problema. Al principio, lo vieron como una cuestión de disciplina, unas pocas manzanas podridas. Pero a finales de la década de 1960, las pruebas se volvieron irrefutables. Los médicos trataban sobredosis. Los oficiales encontraban a sus hombres quedándose dormidos durante la guardia. Los susurros se convirtieron en un rugido que finalmente llegó a Washington. Las cifras, cuando por fin se recopilaron, fueron asombrosas. Un estudio del Departamento de Defensa de 1971 reveló que 40.000 militares estadounidenses en Vietnam eran adictos a la heroína. Algunos congresistas creían que entre el 15% y el 20% de todos los soldados rasos la consumían. La Casa Blanca entró en pánico. El presidente Richard Nixon vio una catástrofe inminente. Un ejército de soldados entrenados, armados y adictos regresando a suelo estadounidense. No se presentó como una crisis de salud pública, sino como una amenaza para la seguridad nacional, una infiltración enemiga. En junio de 1971, Nixon pronunció un famoso discurso en el que declaró el abuso de drogas como el enemigo público número 1. Fue la declaración oficial de la guerra contra las drogas. Su primera gran campaña fue la Operación Golden Flow. Fue una política simple, radical y desesperada. Cada soldado estadounidense tenía que someterse a un análisis de orina antes de poder embarcar en un avión de vuelta a casa. Si daban positivo, se les obligaba a permanecer en Vietnam para desintoxicarse. El programa estuvo plagado de problemas. Los soldados encontraron formas de engañar en las pruebas. Los centros de desintoxicación se establecieron apresuradamente y a menudo eran brutales. Pero su principal efecto fue la identificación oficial de miles de jóvenes adictos. Ya no eran solo soldados, eran adictos, una etiqueta que los seguiría a casa. Y cuando regresaron a casa, su pesadilla realmente comenzó. No regresaron a desfiles, sino a protestas. Muchos los despreciaban por haber participado en una guerra impopular. Y su droga de elección, el blanco chino barato, puro y fumable, no existía en Estados Unidos. La heroína disponible en las calles de Nueva York o Los Ángeles era un producto de la conexión francesa. Era cara, a menudo costaba $50 la dosis, y estaba muy adulterada con quinina, lactosa o algo peor. Su pureza rara vez superaba el 5-10%. Era demasiado débil para ser fumada. Para obtener el mismo efecto al que se habían acostumbrado en la selva, los veteranos que regresaban solo tenían una opción. Tuvieron que empezar a usar la aguja. Se convirtieron en el nuevo rostro del adicto a la heroína estadounidense. No eran músicos de jazz ni beatniks. Eran los chicos de al lado, las estrellas del fútbol de la escuela secundaria, que fueron enviados a luchar y regresaron con una herida mucho más profunda e insidiosa que cualquier esquirla de metralla. Su adicción, nacida en el trauma del combate, ahora era vista como un defecto moral, una señal de debilidad. Eran rechazados por la administración de veteranos, que no estaba preparada para manejar este tipo de problema. Eran perseguidos por las fuerzas del orden.
se encontraron abandonados a su suerte en el país que habían sido enviados a defender. Su guerra personal continuó mucho después de que el último helicóptero abandonara el techo de la embajada estadounidense en Saigón. Eran las semillas de una plaga, esparcidas por los vientos de la guerra sobre el suelo fértil de una nación que comenzaba a descomponerse desde dentro. El cambio fue apenas perceptible, como un cambio en el clima. Los cuerpos lustrosos, vibrantes y atléticos de las supermodelos de los años 80, Cindy Crawford, Naomi Campbell, mujeres que parecían diosas de la salud y la vitalidad, comenzaron a parecer anticuados. La nueva década, los 90, trajo consigo un estado de ánimo diferente, una especie de cinismo cansado, un tedio post-Guerra Fría. Fue la era de la música grunge, la apatía de la generación X, y la estética de la moda comenzó a reflejar este malestar cultural. Comenzó en las páginas de revistas británicas de vanguardia como The Face, E.I.D., y fue impulsado por una nueva ola de fotógrafos que rechazaban la artificialidad pulida de sus predecesores. Favorecían un estilo crudo, realista, casi documental. Fotografiaban en apartamentos baratos, en calles sucias, en sombríos espacios liminales. Y sus sujetos, sus modelos, también comenzaron a verse diferentes. Eran imposiblemente delgadas, casi esqueléticas. Su piel era pálida, traslúcida. Sus ojos estaban rodeados de ojeras, sus expresiones vacías, sus posturas torpes, como sorprendidas a medio paso. Era una imagen de profundo agotamiento, de alienación. Una imagen que, para cualquiera que la hubiera visto de cerca, era inconfundiblemente la de un adicto a la heroína. Era el heroin chic. El término en sí fue una provocación, apareciendo por primera vez en los medios a mediados de los 90 para describir esta nueva y perturbadora tendencia omnipresente. Nunca fue un término de marketing oficial, por supuesto. Ningún diseñador o editor de revista lo habría usado jamás, pero capturaba perfectamente la esencia de la estética que estaban vendiendo. El rostro indiscutible de este movimiento se convirtió en una joven y frágil modelo de Croydon, Londres, llamada Kate Moss. Su colaboración con la fotógrafa Corinne Day para la edición británica de Vogue en 1993 fue un momento decisivo de la época. Las fotografías, tomadas en el modesto apartamento de Moss, eran crudas y sin glamour. Llevaba ropa interior sencilla. Su cuerpo era delgado y sin adornos. Su mirada parecía perdida. Estaba a 1.000.000 de millas de las playas bañadas por el sol y los vestidos de alta costura que normalmente llenaban las páginas de la revista. Era la belleza como fragilidad, como vulnerabilidad, como una especie de hermoso daño. Y fue revolucionario. Resonó en una generación cansada de la perfección fabricada. Esta imagen se extendió por la alta moda como la pólvora. Diseñadores como Calvin Klein construyeron campañas enteras a su alrededor, con imágenes en blanco y negro de jóvenes de mejillas hundidas que miraban sin expresión desde las vallas publicitarias. La androginia de las modelos, la difuminación de las fronteras de género, era parte del atractivo. Rechazaba la sexualidad explícita y poderosa de los 80 en favor de algo más ambiguo e introvertido. El mensaje era de retirada, de desvinculación de un mundo que parecía abrumador o sin sentido. La propia ropa lo reflejaba. Vestidos lenceros que colgaban como harapos de figuras esqueléticas, jerseys enormes, colores lúgubres, grises, beiges, negros. Era la moda como una especie de rendición con estilo. La música amplificaba el estado de ánimo. Las letras llenas de angustia de Kurt Cobain, el sonido oscuro y melancólico de bandas como Portishead y Massive Attack, crearon la banda sonora perfecta para esta cultura visual de la decadencia. Y por supuesto, la conexión no era meramente estética. La propia lucha de Kurt Cobain con la heroína era de dominio público, lo que confería una sombría autenticidad a la tendencia. Músicos, artistas y actores, figuras centrales de la cultura popular, morían a causa de esta droga. Sin embargo, la imagen de la adicción fue comercializada, desinfectada y vendida de nuevo al público como el colmo de lo cool. Esta pastilla no es el presagio del alivio del dolor, sino un punto al final de una oración.
escrita por una mano ajena e indiferente en la página de una vida ajena. El problema, por supuesto, era la profunda irresponsabilidad de todo aquello. La alta moda, una industria multimillonaria que moldea los ideales globales de belleza y deseo, glamorizaba activamente la imagen de una enfermedad mortal. Despojó a la realidad de la adicción, la enfermedad, la desesperación, la delincuencia, la miseria, la sobredosis, de todo su horror, y presentó únicamente sus significantes superficiales. La delgadez, la palidez, una frialdad distante. Era una fantasía peligrosa. Hacía que una droga mortal pareciera romántica, poética, una especie de trágica insignia de honor para el alma sensible y artística. La reacción, cuando llegó, fue feroz. Los funcionarios de salud, los especialistas en adicciones y los grupos de padres estaban horrorizados. Vieron estas imágenes como lo que eran, una temeraria normalización de la autodestrucción. En mayo de 1997, el presidente Bill Clinton pronunció un discurso en el que condenaba directamente a la industria de la moda. Glorificar la heroína no es creativo, declaró. Es destructivo, no es bello, es feo, y no se trata de arte, se trata de la vida y la muerte. La industria, que durante años había desestimado las críticas alegando la expresión artística, se encontró de repente a la defensiva. Pero el verdadero punto de inflexión, el suceso que hizo añicos la ilusión, había ocurrido a principios de ese mismo año. En febrero de 1997, Davide Sorrenti, un brillante y joven fotógrafo que había capturado tan perfectamente la estética del heroin chic, murió. Fue encontrado en su apartamento de Nueva York, rodeado de parafernalia de heroína. Su muerte fue el resultado de una enfermedad sanguínea de toda la vida, exacerbada por su consumo de heroína. Tenía solo 20 años. La muerte de Sorrenti fue un profundo shock para el mundo de la moda. Fue una brutal intrusión de la realidad en su fantasía cuidadosamente construida. Ya no era una estética abstracta, era un joven muerto. Su madre, la fotógrafa Francesca Sorrenti, lanzó una campaña pública, Awareness, de Davide Sorrenti Appeal, para poner fin a la glamorización de las drogas en la moda. La industria, avergonzada y aleccionada, empezó a retroceder. Los editores de las revistas emitieron comunicados, prometiendo una nueva atención a la salud y el bienestar. Las modelos empezaron a parecer un poco más sanas, un poco menos vacías. La iluminación se volvió un poco más brillante. La era del heroin chic terminó casi tan rápido como había comenzado. Dejó un extraño y persistente residuo cultural. Por un momento, hizo que el abismo pareciera estar de moda. Empaquetó la desesperación como un artículo de lujo. E incluso mientras el mundo de la moda se apartaba de las imágenes del drogadicto callejero, una crisis de opioides mucho más peligrosa y generalizada estaba cobrando fuerza silenciosamente. No en los sucios callejones del Lower East Side, sino en las oficinas limpias, respetables y alfombradas de las compañías farmacéuticas. La siguiente ola de adicción no se susurraría. Sería recetada por un médico en un pequeño frasco naranja con una etiqueta que prometía, con certeza científica, que era segura. El amanecer del siglo XXI se sintió para muchos como una época de milagros médicos, y uno de los más celebrados fue la conquista del dolor. Durante décadas, la comunidad médica había sido extremadamente cautelosa a la hora de recetar opioides potentes para el dolor crónico no oncológico, considerando que el riesgo de adicción era demasiado alto. Pero a mediados de los 90 comenzó un profundo cambio de mentalidad, un cambio que no fue accidental, sino diseñado a través de una de las campañas de marketing más sofisticadas y engañosas de la historia farmacéutica. Los arquitectos de este cambio fueron una empresa privada de Stamford, Connecticut, llamada Purdue Pharma, propiedad de la reservada e inmensamente rica familia Sackler. En 1996, Purdue lanzó un nuevo medicamento llamado OxyContin. El ingrediente activo era la oxicodona, un potente opioide semisintético que existía desde hacía décadas y era conocido por su alto potencial adictivo. Pero Purdue afirmaba que su pastilla era diferente. Tenía un mecanismo patentado de liberación prolongada, un recubrimiento especial llamado Contin,
diseñado para administrar slowly el medicamento durante un periodo de 12 horas. Esto, según Purdue, suavizaba los picos y valles del fármaco, eliminando el subidón eufórico que llevaba al abuso y la adicción. Su afirmación central de marketing, que promovieron con una fuerza implacable, era que el riesgo de adicción al Oxycontin era inferior al 1%. Fue una ficción asombrosamente eficaz y completamente infundada. Purdue Pharma desató una guerra relámpago de marketing de una escala y alcance sin precedentes. Duplicaron con creces su fuerza de ventas, creando un ejército de representantes que no se dirigían a especialistas en dolor, sino a médicos generales, médicos de familia en pueblos pequeños y áreas rurales de todo el país. Precisamente los médicos que veían a la mayoría de los pacientes con dolor crónico por lesiones, artritis y problemas de espalda. A estos representantes de ventas se les armó con gráficos engañosos, estudios sesgados financiados por la propia Purdue y un mensaje simple y potente. Los médicos estaban fallando a sus pacientes al dejarlos sufrir. Dentro de la comunidad médica, impulsada en parte por Purdue, se estaba promoviendo un nuevo concepto. El dolor debía ser tratado como el quinto signo vital, tan crucial como la presión arterial o la frecuencia cardíaca. En apariencia, era una idea compasiva, pero creaba una inmensa presión sobre los médicos para que eliminaran el dolor a toda costa, y Purdue ofrecía la solución perfecta y fácil. Los incentivos eran enormes. Los representantes de ventas recibían bonificaciones masivas basadas en la cantidad de Oxycontin recetado por los médicos en su territorio. A los médicos, a su vez, se les colmaba de atención y beneficios. Purdue pagó a miles de ellos para que volaran a seminarios de gestión del dolor en complejos turísticos soleados de Florida y California, donde se les trataba con cenas suntuosas y discursos tranquilizadores de expertos médicos pagados que minimizaban los riesgos de adicción. Distribuyeron sombreros de pesca con la marca, tazas de café e incluso CD de música swing, con títulos como Get in the Swing with Oxycontin. Fue una campaña integral para cambiar la cultura de la medicina, para reeducar a una generación de médicos y convencerlos de que este potente narcótico era una maravilla segura y no adictiva. Y funcionó. Las recetas de Oxycontin se dispararon. Las ventas pasaron de $48 millones en su primer año a más de $1.000 millones solo 4 años después. El medicamento se recetaba para todo, desde el dolor postoperatorio hasta el dolor de espalda crónico y la fibromialgia. Purdue se dirigió deliberadamente a áreas con altas tasas de lesiones laborales, como los Apalaches, el cinturón de óxido y las zonas rurales de Maine, convirtiendo a comunidades enteras en epicentros de la floreciente epidemia. La mentira central, por supuesto, era la fórmula de liberación prolongada. Los usuarios no tardaron en descubrir que la dosis completa de oxicodona podía liberarse de una sola vez, simplemente triturando la pastilla e inhalando el polvo o disolviéndola en agua e inyectándosela. Esto eludía por completo el mecanismo de liberación prolongada, provocando un subidón eufórico masivo, similar al de la heroína. La misma característica que Purdue había anunciado como medida de seguridad se convirtió en el vector del abuso. La compañía conocía esta vulnerabilidad desde el principio, pero ocultó esa información. Empezaron a surgir por todo el país informes de abusos generalizados, de pastillas vendidas en la calle a $1 por miligramo, de robos en farmacias. Pero durante años, Purdue desestimó las acusaciones. Insistían en que el problema no era el fármaco, sino los abusadores criminales que no lo utilizaban según las indicaciones. Incluso inventaron y promovieron el concepto de pseudoadicción, una peligrosa teoría que sugería que los pacientes que mostraban signos de adicción, como vigilar el reloj esperando la siguiente dosis o exigir recetas más altas, en realidad no eran adictos, sino que simplemente sufrían de un dolor insuficientemente tratado. La solución, argumentaban, era recetarles aún más opioides. Una nueva generación de adictos a los opioides no se estaba creando en callejones oscuros, sino en las consultas de los médicos. No eran los drogadictos estereotipados, eran atletas de instituto
a los que se les recetó Oxycontin por una lesión de fútbol, obreros de la construcción por un dolor de espalda, madres de los suburbios por migrañas crónicas. Eran personas que seguían las órdenes de sus médicos, que confiaban en el sistema sanitario. Se volvieron físicamente dependientes de un medicamento legal y recetado. Y entonces, inevitablemente, el suministro se cortaba. El médico se preocupaba y dejaba de extender recetas. El paciente perdía su seguro médico. El coste de comprar las pastillas en el mercado negro, donde una pastilla de 80 miligramos podía venderse por $80, se volvía prohibitivo. Estas personas, ahora presas de una poderosa adicción física, se enfrentaban a una elección terrible. Podían soportar la agonía del síndrome de abstinencia, que muchos describen como la peor enfermedad imaginable, o encontrar una alternativa más barata y accesible para alimentar su adicción. Y esa alternativa les esperaba en la calle. Era la heroína. La economía era brutal y simple. Una adicción al Oxycontin de $80 al día podía ser sustituida por una adicción a la heroína de $10 o $20 al día. Ambas drogas son primas moleculares que actúan sobre los mismos receptores opioides del cerebro. Para un cuerpo adicto a la oxicodona, la heroína se siente casi idéntica. Fue una transición fluida y devastadora. El flujo de recetas se convirtió en una cinta transportadora que trasladaba a cientos de miles de estadounidenses de la farmacia a la esquina de la calle. La misma epidemia que el mundo de la moda había glamorizado brevemente y luego repudiado en los años 90, regresó con fuerza. Pero esta vez fue diferente. Era más grande, estaba más extendida, y sus víctimas eran más diversas. Fue una epidemia nacida no de tendencias culturales, sino de la codicia corporativa y la negligencia médica. Una tragedia nacional, administrada receta a receta. El fármaco milagroso no había engañado solo a unos pocos, sino a todo un mundo de pacientes y médicos, creando un vacío que solo su hermano mayor ilegal podía llenar. En el enrarecido aire de las altas montañas de Afganistán, después del otoño de 2001, los ejércitos más poderosos del mundo llegaron con las mejores intenciones. Vinieron a destruir a Al-Qaeda, a derrocar a los talibanes y a construir una nueva nación sobre las ruinas de la antigua. E inmediatamente después de su llegada, pareció que se había producido un punto de inflexión. Los talibanes, en su última y severa manifestación de poder en el año 2000, habían declarado la adormidera como no islámica. Hicieron cumplir su decreto con una eficacia brutal. Los campos fueron arados, los agricultores castigados, y en una sola temporada de cultivo, el suministro mundial de opio se redujo en más de un 90%. Fue un acto de interdicción asombroso, aunque despiadado. Por un breve momento, pareció que una de las principales fuentes de heroína del mundo simplemente se había secado. Pero el nuevo orden, traído en las alas de los misiles de crucero y las botas de las fuerzas especiales, tenía otras prioridades. La misión principal era la estabilidad, era la lucha contra el terrorismo. Y la estabilidad en el complejo mosaico de la política tribal afgana significaba forjar alianzas, significaba ganarse los corazones y las mentes. Y los corazones y las mentes de millones de afganos rurales estaban inextricablemente ligados a la humilde, hermosa e inmensamente rentable adormidera.